Muchas gracias por seguir con nosotros este lunes 26 de junio del año 2023. Hace unas semanas estuvimos hablando aquí con la doctora Aimé Camaño de lo que es el Programa Nacional de Trasplante de Órganos con que trabaja el Instituto de Trasplantes de la República Dominicana, el INCOR. Y lo cierto es que a nuestro juicio quedaron algunas lagunas en cuanto sobre todo a la información legal. Por eso trajimos en la mañana de hoy al licenciado Carlos Morales, quien trabaja allá en el Departamento Jurídico del INCOR, para tratar de cubrir esas lagunas y también para que nos explique algunas situaciones que se dan con la leyenda urbana de venta de órganos, de que tienen niños que les sacan órganos y los venden, de que hacen secuestros y entonces con eso se lo llevan a otro lado, ese tipo de cosas que creo que es interesante para la opinión pública y sobre todo para el televidente, para ustedes que son nuestros televidentes, simplemente para que tengan una idea de cuáles son los bloqueos legales que tiene la ley de trasplante en la República Dominicana y también cuál es la apertura que tiene, sobre todo para lo que son los trasplantes de cadáveres, que son los más complicados desde el punto de vista legal. Así que, buenos días, licenciado. Encantado de tenerlo aquí y cuénteme cómo le va la vida. Muy buenos días, muchísimas gracias a todo el equipo por permitirnos estar aquí presentes. Muy bien. Qué bueno se le ve, usted es un popi puro. No. Se le nota. Se le nota. Usted no sufre de apagones, licenciado, ¿verdad que no? A veces. Pues mire, múdese por mi casa, como yo vivo en la Julia, el presidente vive por ahí no se va la luz. No se va la luz. No, nada. Pero la Julia no va a poder acoger todo lo que están esos apagones. Licenciado, explíqueme, ya entrando en materia, ¿cuál es la situación de la ley de trasplantes en la República Dominicana? ¿Qué ha facilitado hasta este momento? ¿Cuáles son los problemas que tiene para el conocimiento de la población? Sobre todo un overview, una visión general del tema. Visión general. Lo primero que la población tiene que entender que sí existe una legislación que regula la donación y el trasplante de la República Dominicana, que es la ley 329-98. También la misma está contemplada en la Ley de Salud 4201, en el capítulo 5. Y en el 2014 se emitió el decreto que emite los reglamentos de que regulan la ley y cuáles son los procedimientos en los cuales las lagunas legales que tiene la ley se suplentan en el reglamento. Tú has hablado de lagunas legales. ¿Cuáles son esas lagunas legales? Y también si hay que modificar esa ley y actualizarlo a los nuevos tiempos. Bueno, como decía, la ley, al ser una ley tan vieja, desde el 98, estamos hablando que tiene 24 años, en el 2014 se emitió el decreto 431-14 para complementar la ley. Las faltas que tenía la ley en ese momento se complementan con el reglamento. Okay. La licenciada sabe cómo funciona. De manera supletoria. Exacto, de manera supletoria para la falta que tiene la ley. Hoy en día está la modificación de la ley ya en el Senado, estudiándose, para crear la modificación y actualizarla a los tiempos de ahora. Eso ya tiene 2 meses, ya está en lectura en la Cámara del Senado, para luego pasar a la Cámara de Diputados. Pero ¿cuáles son las falencias de esa ley vieja? Bueno, es que podemos hablar, por ejemplo, en ese momento no estaba contemplado lo que eran los tratamientos de células, que se tuvieron que poner vía el reglamento, que ya la ley nueva sí va a tener contemplado los tratamientos celulares. Sí, porque las células madre de que hablan es un tipo de implante. Sí. Exacto. Es un tipo de implante. Pero como son procedimientos prácticamente modernos, la ley no lo contemplaba en ese momento y se agregaron en el reglamento, pero ya con la nueva modificación van a estar estipulados. Sí, porque las personas piensan en implantes solamente trasplante de hígado, las cirugías grandes, Claro. Trasplante de riñón, que es el más común. Los tejidos también son trasplante de corazón, De hígado. pero también las células madres, los tratamientos de células madres son implantes, porque está pasando... Y los de tejido, como la piel, la válvula cardíaca, la córnea. Exactamente, todo eso son Eso está implantes. contemplado también en la ley. Mire, no lo puedo dejar pasar la oportunidad con usted aquí, porque en la República Dominicana hay un caso famoso que ocupó una enorme cantidad de espacio en la prensa, con unos programas de investigación, personas que hablaron de eso, y lo cierto es que en mi caso, todos saben que yo soy médico de profesión y trabajé en el primer
intento no, de ahí salen los programas de trasplante de la República Dominicana que comenzamos en el Hospital Salvador Rotier y yo era parte del equipo. Y aparte en el exterior también trabajé en el tema, pero en mi caso yo decía, pero no es posible que en un país planteen que van a secuestrar a una niña, Carla Maciel se llama, o se llamaba, Claro. y que a esa niña la iban a meter en un garaje y le van a sacar una cantidad de órganos y que esos órganos iban a ser vendidos o provistos a otras personas. Y hubo médicos y clínicas que fueron desacreditados aquí por ese tema. ¿Usted tiene conocimiento del tema? Sí, tenemos conocimiento. Fue lamentable la situación que se vivió con Carla Maciel porque eso conllevó a que el programa de donación y trasplante se pusiera en cero. No se pudo hacer un solo trasplante en el país. Desde marzo, abril, hasta diciembre del 2015, totalmente cero a las donaciones. Y la gente tiene que entender que el tráfico criminal de órganos en la República Dominicana no existe ninguna sentencia final donde esté contemplado una condena por tráfico de órganos. Pero hay tráfico de órganos ilegal en la República En Dominicana. la República Dominicana no. No hay. Hay países como los países asiáticos que sí se maneja el tráfico de órganos no criminal, sino que yo vendo en vida un riñón. Eso no se practica en Latinoamérica. Esa práctica no existe en Latinoamérica, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Esos son los países asiáticos por los niveles de pobreza que manejan esos países. Y porque no tienen las regulaciones necesarias, legales, para poderlo controlar. En el caso de nosotros, eso no existe. Y en el caso del tráfico criminal, que fue el caso de Carla Maciel, hay que explicarle a la población que es imposible que eso suceda. Usted como médico que trabajó en el tema del trasplante, sabe que un procedimiento de trasplante conlleva un número de profesionales multidisciplinarios exorbitante. Especializado. Todos especializados. Porque en mi caso, yo trabajé en ese programa porque mi subespecialidad es anestesiología para pacientes cardíacos. Claro. Entonces, claro, era uno de los profesionales en ese momento con mejor preparación académica para trabajar en ese tema. Venía Ashley Vaquero, Claro. junto con el doctor Dan Cruz. La fundación. Exacto, y la fundación, que teníamos ese programa, ese proyecto, pero para que la gente tenga una idea, para soportar sus palabras, nosotros poníamos 2 quirófanos. O sea, en un lado teníamos al donador, al donante, y en el otro lado teníamos al receptor. Había que sacarle el riñón, porque era un programa en ese momento solamente de trasplante renal. Había que sacarle el riñón a la persona que era el donante y al mismo tiempo ir abriendo al receptor en el otro quirófano. Usted sabe la cantidad de personas que se mueve para poder tener un órgano que sea funcional en un receptor. Imagínese usted, o sea, anestesiólogo, cirujano vascular, enfermera, la persona que trabaja en la parte técnica, instrumentadores. Claro. O sea, usted necesita un equipo de 30, 35 personas para ese tipo. En el donante vivo. En el vivo. Si el es donante cadavérico, un más, renal se lleva 60 aproximadamente, más, y el hepático se lleva casi 80, 100 personal. Mire, y los programas que hablaron de eso aquí hicieron mea culpa del tema. Se arrepintieron. No, yo tengo que decirlo. Historia de terror. No, ese es el problema del país. Salazar, crear una historia de terror. Yo lo que le puedo decir que si tuvimos programas como ustedes, que dan la oportunidad para explicar una gran parte de la población. Agradecemos eso. Una gran parte de la población estaba en terror. Sí. Los padres no querían mandar a los hijos a la escuela porque tenían miedo que se los secuestraran y le quitaran los órganos. Él dijo una gran verdad. ¿Cuántos trasplantes se hicieron en el país el año posterior a esos programas? La donación después del 2015, en el 2019 la donación volvió a subir. 4 años. En 4 años volvió a subir a 2.4 por millón de población, que ha sido la tasa más alta. De 0 a 2.4. Exacto. O sea que lamentablemente el COVID volvió a bajar la tasa. Normal. Que es normal porque el mundo entero se cerró. Claro. No es un tema ya legal ni nada. No, yo le pregunto eso. Usted no es partícipe de mis palabras, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Claro que sí. Yo lo que digo yo aquí, excepto que es una pregunta, es única responsabilidad mía, nada más. Yo le pregunto eso porque el programa de trasplante salva vidas, ¿verdad? Sí, totalmente. Claro. ¿Y cuántas vidas se perdieron por esos programas de investigación que mintieron? Eso es incalculable. Alguien hizo mea culpa, alguien dijo yo me arrepiento, alguien dijo eso fue amarillismo periodístico. No, pero calculemos que más o menos al año entran en insuficiencia renal crónica
aproximadamente 2.500 a 3.000 personas al año. Oye, Pero yo quiero decirle algo que era lo que conversábamos anteriormente. ¿Dónde está el resarcimiento a una familia que por una leyenda urbana, señores, porque es una leyenda urbana, no hay forma de que esto se pueda demostrar en la práctica? Es imposible. Entonces, ¿quién le devuelve a esa familia? Yo que conocí al doctor en cuestión, que fue mi ginecólogo en algún momento. Sí, fue mi ginecólogo en algún momento. Y estoy haciendo este acto, si se quiere, en una forma de reconocimiento a la familia, que no pudo recuperar jamás la solvencia moral que tenía, porque había sido un ginecólogo que había hecho una carrera seria en este país. Las personas que se prestaron en ese momento para acabar con esa carrera, no solamente de él, también de su esposa. No, y el prestigio de la clínica también. Y el prestigio de la familia tendrá las herramientas legales que podrá utilizar. Mira, que no hay quien pueda con la leyenda urbana. Lo más que la familia puede ser, porque es todo un pueblo detrás, señores, las creencias. Hay algo que puede con la leyenda urbana. ¿Usted sabe lo que puede con la leyenda urbana? La ley. El tiempo. Y la ley. Y la concienciación. El tiempo. Concientizar. Aquí estamos hablando tranquilamente de ese tema, y ese tema ocupó primeros lugares. Mire, y entonces, ¿qué tiene que hacer una familia que decide, o una persona que decide donar su órgano para salvar la vida de otros? Comunicarse a su familia. Primero, el primer paso es comunicarse a su familia. Posterior a esto. Posterior a eso, recuérdense que cuando una persona fallece, nosotros como Estado respetamos la decisión de la familia. O sea, si yo digo a mi familia, yo voy a donar mis órganos, pero yo me muero y por lo tanto no puedo hablar. Yo soy el primero que se va a morir de todo lo que estamos aquí, porque soy el más viejo. Posiblemente no. Entonces, usted hace así y dice, mi familia, mis 3 hijos, dicen, no hay forma. Es que volvemos a lo mismo. Nosotros respetamos la decisión de la familia por lo mismo que estamos hablando. Somos una sociedad muy sui generis, muy particular. Y el yo tomar la decisión arbitrariamente, no respetando a esa familia, me puede crear un problema negativo. Eso está en la ley. La ley contempla, en parte, la donación presunta y la entrevista a la familia. Nosotros siempre vamos a elegir la familia como órgano central, que la misma Constitución lo establece. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entender la familia? Que en ese momento la familia tiene el poder, en el momento más difícil de su vida, que cuando se enteran del fallecimiento familiar, pero tienen el poder de salvar la vida de 8 personas. Y la ley no contempla si tú eres rico, si tú eres pobre. ¿Por qué 8 personas? Recuerden que son 2 riñones, las córneas, la calidad de vida, el hígado. Vamos a contarlo. 2 riñones van 2. 2 pulmones. Aquí lamentablemente 2 pulmones van 4. Pulmón todavía. Perfecto, pero 4. Hígado, 5, 6, corazón, 7, intestinos, 8, piel, 9, córneas, 10, válvula cardíaca, 11. Son más. O sea, salvar vida y darle calidad de vida a las personas. Entonces, ese poder que tiene la familia en ese momento es para eso. La ley, el programa de donación de trasplante, no mide si tú eres rico o pobre, si tú eres viejo o niña. Pero ¿cómo desmitificamos entonces el tema? Porque aquí hay un tema y vuelvo a la leyenda urbana. Gracias a través de ustedes que nos dan la oportunidad para los familiares, informar correctamente. Señores, porque no estamos educados. Este país no está educado para entender la extensión de la vida más allá de la muerte. O sea, el que se lleve esos órganos, que pudiera seguir continuando, dándole vida a otros que lo necesitan. Totalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer para quitarle todos esos tejidos de leyenda, de miedo, de sentimiento, de que yo no quiero que a mi familiar los ojos que se lo se van a ver que se van muy mal, el aspecto? ¿Qué hace esa entidad para crear? Porque hay que crear un estado de conciencia relacionado con el tema. Nosotros como institución nos tenemos que apoyar en los programas que nos dan la oportunidad para informar sobre el tema de la donación del trasplante e informar correctamente cómo funciona el proceso y qué realmente sucede dentro del proceso. Y gracias a programas como ustedes es que se logra eso. Lamentablemente ninguna institución tiene la capacidad de llegar a la población sin la ayuda de los programas de televisión y radio. ¿Los menores están contemplados en la donación de órganos? Claro que sí, son receptores. ¿Son receptores? Sí. Entonces, ¿cuál sería el protocolo en ese aspecto? Ahí voy a aclarar, para separar receptor de donante. El menor de edad no puede ser donante en vida. La ley lo prohíbe. Nadie que tenga condición de salud mental, ni menor de edad, puede ser donante en vida. Pero en Francia la legislación lo permite. No sé. Sí. La de República Dominicana lo prohíbe, los menores de edad.
Cadavérico, sí, porque al final es un cadáver, es una persona que falleció. Ahora, a nivel de receptor, los menores sí pueden recibir los órganos. Y hay muchos menores de edad, muchos niños que están en insuficiencia orgánica terminal. Ok. O sea, eso es alarmante. ¿Cuándo se entiende que una persona ha fallecido? Porque también es otra esperanza que la gente eso entiende que en algún momento para la donación de puede órganos, para la donación de órganos, para separar de tejido y órganos, para la donación de órganos es exclusivamente con muerte cerebral. Okay. Cuando el cerebro ya no tiene ningún tipo de funciones y tú sigues tu cuerpo oxigenando a través de maquinarias especializadas para eso, para mantener ese cadáver. Es decir, simplemente para por favor, aclarar, sí, exacto. para aclarar, el corazón podría seguir bombeando sangre porque le llega oxígeno a través de una máquina a los pulmones. La función del corazón es bombear sangre, no es decir a la gente que yo lo quiero, ay, que mi corazón, que yo te quiero. No, no tiene nada que ver. Le dicen que es el órgano del amor. ¿Usted sabe por qué, licenciado? Usted no lo sabe, yo lo voy a decir. El negocio. Porque hay descargas adrenérgicas cuando a usted le gusta a alguien. ¡Oh, qué bella esa mujer! Este hombre me mata, tengo un frito aquí. Entonces el corazón así, pum, 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 y comienza a latir rápido. Se acelera. Exactamente, acelera cuando usted ve a alguien que quiere. que le gusta. Pero el cerebro, que es el conductor de todos los procesos en el organismo, se maneja a través de ondas que son medibles porque son ondas eléctricas. Cuando usted entonces le hace a un paciente que tiene intensivo un electroencefalograma, una prueba cerebral, simplemente está plana, no tiene ondas eléctricas y eso es muerte cerebral. O el doble transcranial que no tiene flujo, o que aquí no se hace porque una máquina muy cara que es la gammagrafía, que para mí es la ideal, porque una imagen que te marca un cerebro normal tiene flujo y tú le ves los colores del flujo. La gammagrafía del cerebro está en negro. Si no funciona el cerebro, entonces aunque tenga algún tipo de latido, tenga alguna situación de que entre oxígeno al cuerpo, está por la máquina. Doctor, eso es lo que quiere decir. Le voy a hacer una pregunta que quizás... A mí no, el invitado es él. A mí médico. El invitado es él. ¿Cuántas veces se ha diagnosticado una muerte que es falsa? Que los síntomas, la persona de que murió, pero que en el fondo no está muerta. Lo que pasa es que para diagnosticar una muerte, los médicos lo hacemos mirando a los pacientes, tomándole alguna cantidad de signos vitales. Y cuando yo trabajaba en intensivo, bueno, lo que se hacía era que se desconectaba de las máquinas y se veía si había algún tipo de reacción. Con el permiso de la familia siempre. Claro. Para no evitarse un problema. Es una de las pruebas que se hace. Exactamente. Usted lo desconecta y a partir de desconectarlo usted se da cuenta si tiene algún tipo de reacción cerebral o pulmonar o cardíaca, y entonces usted decide, ese paciente murió y anota la hora. A las 9:13 murió fulano de tal fecha, Pero para el tema de trasplante de órganos y sobre todo el manejo de esos cadáveres, que es bastante delicado desde el punto de vista legal y el doctor lo sabe, hay que hacer algunas pruebas con equipos muy especializados sobre todo para determinar si el cerebro todavía tiene algún tipo de función. Se certifica la prueba clínica y se avala con la prueba instrumental, que en el caso de ahora en la República Dominicana se está usando el Doppler transcranial, que es el que maneja las ondas o los flujos sanguíneos, que es el parecido, si está en plano, no tiene flujo. Doctor, yo que continúo y me excusa el doctor Salazar y Francis, Tranquilo. porque yo quiero aprovecharte también para desmontar otra leyenda urbana relacionada con los trasplantes, las personas que reciben un órgano de otra persona. Hay toda una leyenda de que se quedan algunos rastros relacionados con el ADN de la persona, porque hay de todo, hay de todo. Yo he oído gente que se ha soñado y que han conocido personas después de recibir un trasplante. Al final, quien controla todo eso, el doctor que me corrija, porque me hicieron una pregunta que es médica, pero yo voy a tratar de responderla como abogado. El cerebro es el que controla todo lo que es emoción. Exacto. Y pensamiento. No es el corazón, no es el riñón, no es el pulmón. No es el estómago. No es el O sea que eso no es cierto. Doctor, ayúdeme. No, a mí no me pregunte. Vamos a traer un especialista en el tema. A mí me gusta. A un neurocirujano. Sí. A mí me gusta muchísimo ese tema. Sí. Y podemos desmontarlo en otra ocasión, si usted me lo permite. Mire, doctor. Le damos las gracias por usted estar aquí. Ya, terminado. Algo importante para que la gente no se vaya con esto. Recordarle, la doctora Camaño cuando vino lo mencionó, pero recordárselo,
que ya tenemos la resolución 533-01 con la integralidad del trasplante renal. Eso significa ya que todos los pacientes en insuficiencia renal crónica tienen cobertura por sus ARS. Perfecto, o sea que el costo de la cirugía entra dentro de lo que es el plan de servicio de salud. Que es un salario mínimo nacional cotizable, un solo copago. Cuando se agota ese copago, la ARS asume el 100% hasta el nuevo año. Eso lo cabildió el INCOR, ¿verdad que sí? Nosotros como INCOR luchamos con eso desde el 2017-2018. Y en esta gestión, el Ministerio de Trabajo, junto con el Consejo Nacional de Seguridad Social, aprobaron esa resolución. Salúdame a Fernando Morales, mi querido amigo por allá, de verdad que sí. Yo lo quiero mucho, él ha salvado muchas vidas en este país con ese tipo de acción. Excelente. Un abrazo a todos mis colegas del INCOR. Lo cierto es que me siento muy orgulloso de todo lo que están haciendo en el país. Gracias a usted. Su nombre nunca se me va a olvidar, imagínense, Carlos Morales. Una gran persona con quien yo trabajé muchos años. Y muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Para el INCOR, este programa siempre estará abierto porque salvan vidas.